Bueno, Bueno, hablemos habíamos ahora visto de los el multivibradores. amplificador Esto es de como la si fuera forma un no reloj. inversora. Y tengo dos tipos de Ahora vibradores, miremos los el amplificador, vibradores astables sus y los otras metaestables. posibilidades. También lo podemos usar como un Un vibrador sumador, metaestable lo podemos usar como un restador. es lo que se llama un Entonces, ahora temporizador. miremos cuando está Entonces, conectado, ¿qué es eso? Un cuando la temporizador entrada está conectada es al un positivo, circuito al BP, que usted de alguna y manera lo programa a través de las resistencias la condensadores salida a que el pulso se pues está mantenga alto retroalimentada un por el tiempo negativo. Por determinado ahora y él siempre vamos a después retroalimentar por la vuelve otra entrada vez a su inversora. estado Entonces estable. vamos a dibujarlo. Mientras que, entonces esto sería un metastable, o sea, usted lo sacó de su estado, él se demoró un tiempo que se puede programar, Entonces yo pero es tengo mi programación amplificador análoga. operacional. A ese tiempo lo podemos llamar Recuerden que aunque periodo, no pero lo es dibuje, una él está programación análoga a a un través voltaje de positivo y a un resistencias voltaje y negativo que condensadores, van a no ser es los voltajes cuando él sature. que yo lo programe a través de un dispositivo electrónico. Entonces aquí tengo Pero un dispositivo estable en la entrada quiere decir positiva, que cambia, a ver, es entre sus valores posibles. Entonces él está no sé por qué, cambiando. pero casi siempre van a Y encontrar la entonces entrada más, por negativa ejemplo, arriba, la entrada positiva abajo. el que vamos a mirar, Entonces el que vamos vamos a a ingresar por la examinar, entrada positiva, es un generador de onda a cuadrada. colocar una O sea, él está resistencia cambiando para evitar entre alto el y bajo voltaje de offset. y se está alternando, o sea que no tiene un punto de Aquí equilibrio o no la tiene entrada, aquí tengo un la estado salida. estable. Entonces miremoslo. Aquí tengo, Y entonces, no me voy a dedicar mucho a la matemática, pero miremos una resistencia que que la va a lo que llamar pasa RF. está, Esto lo vamos a tirar y es que, bueno, a la entonces entrada inicialmente el condensador, supongamos inversora, que usted va a empezar y aquí desde a través cero, de apenas otra va a resistencia, alimentar todo, entonces el condensador está en cero estas dos y el resistencias pueden voltaje ser en A, iguales. o sea, el voltaje en B Simplemente las resistencias es es igual a cero. para evitar ruido y Entonces, evitar en principio, el voltaje el de salida offset es del cero, amplificador porque el voltaje operacional. de salida, Pero no, recuerden que no son ese necesarias, muchas voltaje veces de lo van a ver salida sin la resistencia. Entonces es aquí igual tengo a un una voltaje de constante entrada por y aquí la tengo un diferencia. voltaje de salida. Bueno, Entonces se realmente supone la que por suma aquí no de hay las dos corriente. entradas, por una Se es negativa, la supone otra que es la positiva. corriente es igual Entonces, si a las cero. dos están en cero, esto está en cero, Cambiémosle y es el igual voltaje por de muy salida está en parecido. cero. Pero aquí tengo dos Y cosas. entonces Tengo aquí el voltaje que ustedes voltaje van de a ver offset. en este punto, O sea, en aquí B tengo sub N, offset es B sub I. O sea, ustedes en B sub N van a ver B sub I. Entonces, y tengo B sub N fluctuaciones es por igual ruido. al voltaje que está ingresando. Entonces, esas Ahora vamos por B sub fluctuaciones, P. pues miren cómo esto, digamos, por el sentido de corriente, pasan Y entonces a el aquí, voltaje no inversor, bueno, que es aquí B no es B sub sub P, B. me equivoqué, perdón, aquí es B Eso sub N, hace está que en la aquí entrada se presente una diferencia. inversora y B sub P es la entrada Entonces inversora. este B sub P ya es Entonces, diferente de cero. la corriente que va a pasar, o sea, la B sub N corriente, sigue siendo cero como aquí este es el cero, entonces la corriente a va en través este del sentido. condensador. Esta Entonces, diferencia esta corriente aquí tiene y que ser que igual a esta corriente acá. esta ganancia aquí tiende a ser ¿Por muy qué? grande. Porque se supone que por aquí no hay corriente, ¿Cierto? como si Tiende eso a estuviera infinito. abierto. Entonces hacen que en Entonces, B eso sub quiere out decir empiece a haber que una B sub ganancia 0, hagamos y empiece a crecer un voltaje este nodo aquí. debido a O sea, este la B corriente sub que B. entra a ese nodo tiene que ser igual a la que sale. Y la corriente que entra es, Bueno, entonces este fenómeno B va a sub empezar a 0 aumentar el menos B sub out B sub N de tal manera B sub out dividido sigue esa en cero. RF. Y esto tiene que ser igual El B out a la va a corriente empezar que a sale de aumentar ese hasta nodo. que llegue a Y entonces la saturación. corriente que sale de ese O nodo sea, es hasta que B llegue al sub voltaje N máximo porque no menos puede 0 aumentar toda la vida. sobre Entonces miren esa aquí, entonces resistencia esa R. parte, entonces teníamos que el capacitor se carga. ¿Por qué? Porque a medida que B Entonces, sub out se va aquí, cargando, ya ya sé que entonces a ver, empieza coloquemos a entonces B cargar el sub 0 capacitor acá. Y a lo que empieza a cargar el RF capacitor, menos entonces B bueno, yo sub tengo N una señal de B sub out que sobre llega a B sub out, RF aquí es a igual saturación, y cuando B llega a sub N saturación empieza a cargar sobre R. Pasemos el esto al otro condensador. lado. Cuando el Ya condensador que empieza a cargarse, B llega un sub momento 0 en que B sobre sub A RF es es igual mayor a B que sub B sub N que B. multiplica a 1
Entonces, cuando B sub A es sobre mayor que B RF sub B, más entonces 1 recuerden que ya estamos al otro lado, o sea, sobre B R, sub N o sea que B sub 0 menos B sub P ya va a sobre ser negativo y esto RF se es va a igual ir a saturación, pero a negativa. B sub N, y entonces esto da, haciendo Entonces, la cuando él suma se va a R saturación negativa, lo que sigue es que el más condensador RF empieza a descargarse. dividido RF Claro, porque por permite R, pues el puedo paso de cancelar el corriente. O sea, ya RF, la corriente va a ser en este sentido. Entonces él empieza a descargarse. Y cuando él empieza a descargarse, vamos a ver si aquí está la gráfica. y entonces me Él dice empieza a que B sub descargarse. 0 Recuerden que está es saturado igual negativo. a B Él sub llega a un N, momento en R que sobre supera, R o sea, más que otra vez B sub P se vuelve más RF sobre positivo que R, B sub N y esto me da que y B sub 0 vuelve es igual y lleva a B sub a B sub a la N que salida multiplica a al 1 voltaje de más saturación positivo. RF Entonces, al final, ¿yo sobre qué voy a R. tener? Al final, lo que yo voy a tener es un circuito que está cargando y descargando un condensador, pero que a la salida lo que yo voy a Lo ver que sigue, es entonces B un sub N. amplificador saturado. Recuerden Y ese que amplificador habíamos dicho que saturado, una de las en vez de condiciones para mostrarme resolver el la amplificador carga y es que B descarga sub del N es condensador, más lo o que me va a menos B sub mostrar P, es una señal y cuadrada entonces da, en el voltaje de saturación de ese amplificador. y B sub P acá es B sub I, ya lo teníamos. O Bueno, sea aquí que está B sub para 0 calcular es el igual periodo a una aquí constante, tengo 1 una más RF aproximación de sobre lo que R podría ser el voltaje por en A. B En sub una I. aproximación no, este es el Esta voltaje en constante pues A. la vamos a Que el llamar la voltaje en ganancia del A es, amplificador. pues el voltaje Recuerden que 2, esa ganancia pues solamente puede ir hasta los valores esto es igual al más voltaje o hasta 1 el valor por menos E, el de tiempo nuestro sobre, amplificador. Y miren que recuerden de que alguna esta manera este es un RF por seguidor. C es una constante ¿Por qué es de un seguidor? tiempo, Porque aquí es entra la un que me va a dar el voltaje, periodo en cuanto se y carga aquí y se sale el descarga voltaje, ese digamos, condensador, o sea que multiplicado yo puedo por una generar, constante pero en la misma con un fase amplificador, un reloj, lo que no de una sucede cierta con el frecuencia. cuando yo Alimento, ¿de dónde sale ese cuando yo B1 y ese alimento B2? Pues mírenlo aquí, sería el por la voltaje que entrada entra por inversora. R1 y el Por voltaje que aquí me entra por sale con R2, una fase o el voltaje que cambiada, tengo ahí, ¿cierto? y se ve Recuerden que me que B sale sub el A, negativo pues a de través, ese voltaje. ya sea por acá, por la resistencia y condensador. Entonces mírenlo aquí, aquí entra Es una, igual una a señal de B sub voltaje 1E y sale esa señal amplificada T sobre la constante de tiempo. más B sub 2. Ahora, ¿qué pasaría si R2 Entonces, es mira, aquí me 0? está diciendo que B O sub sea, 1 si y B esto sub lo 2 se coloco obtiene pues, por las de una vez condiciones directo, si lo iniciales. coloco directo, Mírenlo acá, 0, esto da 0. ahí tengo directamente el seguidor de Ahora voltaje. de ahí, pues O sea, haciendo la todo el señal que cálculo, sale es que no me va a exactamente quedar para igual a la hacerlo, ya señal uno que cuenta entra. que el periodo O por lo es menos 2 muy veces parecida, la porque resistencia, recuerda que tenemos ruido y tenemos perdón, es señal 2 de T, veces que T es sub una de las 0, donde T sub características que 0 tenemos que tratar es de esto que tengo aquí. minimizar cuando compramos un Entonces miren amplificador que si yo escojo operacional. una capacitancia, un RF, un R2 y un R1, pues puedo Entonces yo llegar puedo a usar buscar el un amplificador circuito que como me dé sumador. cierta frecuencia. Porque, bueno, si ustedes hacen Cuando yo todo estoy el trabajando cálculo, con, o sea, que la corriente que con entra aquí, esta procesadores y I1 con lógica más digital, esta I2 es muy más importante esta tener un I3 tiene que ser tiempo igual que me diga a esta IF, en qué frecuencia, porque no cada va a vez entrar acá cuando y se esta hacen está tirada a las tierra. operaciones lógicas. Entonces lo que les va a dar al ¿Cierto? final es que Los el relojes son voltaje que de salen salida es igual a en la parte de la menos electrónica digital. la suma de los voltajes de entrada. La otra parte es que, bueno, ya la mayoría Ahora, de los supongan que circuitos colocan, ya no usan que este tipo de colocamos los circuitos voltajes estables, por la otra, sino por, que lo que por acá usan por el son positivo. Entonces, cristales de por cuarzo, el positivo la suma y los y cristales por el de negativo cuarzo la es resta. Y al final voy a tener una combinación de sus voltajes. un elemento que, bueno, también con un circuito, o sea, yo alimento este Mírenlo elemento aquí, entonces y ese aquí, elemento si empieza yo a vibrar entro en un una B2 frecuencia muy por la conocida. entrada no inversora y entro un B1 por la Eso entrada se llama un inversora, piso eléctrico. lo que me va a dar Un al piso final eléctrico es un un elemento en que B2 usted les menos coloca un un voltaje B1 multiplicado y pues, él por una vibra a una constante frecuencia. de, Recuerden o sea, que por puede allá habíamos amplificar, dicho puede que un piso simplificar o eléctrico puede podría ser una simplemente propuesta para seguir hacer la una resta. microbalanza. Porque a medida que es un cambia la arreglo masa, muy común. cambia la frecuencia de oscilación para un mismo voltaje.
para quitar ruido. Entonces podría ser útil o podría para ser evaluar pensable ruido para hacer o, una ¿qué balanza. hace un amplificador instrumental? Un amplificador instrumental Miremos ya este. los venden hechos, ya no hay La primera parte es armarlo el, como multi, está es armado el vibrador el que está mostrado en la astable. figura. Y la segunda parte Pero un es amplificador un instrumental, integrador. Entonces la lo que primera hace es parte le coger entrega a uno una señal esta cuadrada. señal Y amplificada, ustedes ya saben con que esta esa señal señal cuadrada, amplificada y la restarla. segunda parte, el segundo amplificador la integra. Y habrá Y una entonces ganancia, la pues, integral de en una el señal camino. cuadrada es una señal triangular. Pero entonces lo que me interesa del amplificador instrumental es que Bueno, es aquí mucho está el más cálculo, exacto que medir el anterior, el solamente con cálculo un del solo voltaje que va a amplificador. salir como Entonces muchas amplificado, veces yo tiro y aquí mi el señal a tierra, cálculo del esta de periodo. acá, entro mi señal, y Este lo es que un tengo oscilador de es Wick. digamos, una diferencia exacta, Este o oscilador más exacta, pues que está cuando hecho yo con un solamente la amplificador tiro solita. operacional. Los valores para El amplificador lograr la instrumental es frecuencia muy tienen que usado a ser la muy hora de exactos. medir, sobre todo cuando yo quiero medir diferencias de O potencia. sea, no es que ustedes coloquen resistencia y condensadores y automáticamente Entonces él salga directamente una me onda sale, con la me saca, frecuencia mírenlo acá buscada. la solución, Ojalá, pero me no está saca la verdad. diferencia Pero de nos sirve potencial como ejemplo multiplicado por una de un constante, sistema pero para lo que me hacer interesa una realmente muchas señal veces es esta parte. sinusoidal. Y lo otro es que cuando tengo señales muy pequeñas, entonces un circuito Puedo como ese nos colocar permitiría el a nosotros amplificador generar operacional una señal seno para que me amplifique solamente la resta de las señales y me Bueno, quite el este es un ruido que temporizador. van entre ellas. Es el circuito 555. Porque aunque el ruido, 555 pues, se usted puede puede usar usar como, pero es que el ruido es aleatorio y entonces en los dos terminales el ruido como es distinto. reloj. Pero los dos ruidos llevan frecuencias iguales. También se puede usar va a ser como más o menos del mismo temporizador o como tamaño. un metastable, Entonces al final usted va a dependiendo de la terminar configuración que uno le dé a eliminándose las ruido. resistencias Entonces y a la el capacitancia. amplificador de El instrumentación circuito seguido, cuando ustedes amplificador compran instrumental es muy un chip usado de estos, pues y les ya va a no es tan decir costoso. Antes era muy costoso, ya uno consigue en el qué mercado frecuencia tiene, cómo se calcula la frecuencia, cómo se arma amplificadores para que sea bastante temporizador, para que buenos sea oscilador. y de costos no Por tan ejemplo, si altos. ustedes quieren cambiar el porcentaje del Bueno, tiempo miremos que está arriba con el porcentaje del tiempo que está miremos abajo el para amplificador generar una como señal integrador. PWM. También lo pueden hacer, pero es ¿Cierto? más Vamos a hacer engorroso exactamente lo porque mismo que tendrían hicimos que estar ahorita, mirando cómo solamente cambian las resistencias acá o la la capacitancia. corriente y uno pues tiene Y que ser ahora la igual a la electrónica corriente digital y dos pues me permite, pero entonces recordemos cómo es me la permite corriente hacer, digamos, el programarlo condensador. más fácil. Miren este temporizador, también con el 555. Entonces vamos a dibujar nuestro... Este temporizador, ¿qué es lo que hace? Que cuando ustedes oprimen el Amplificador, pulsador, entonces yo él tengo cambia un de estado. amplificador Y operacional, cambia de estado el tiempo, la entrada que es que lo inversora, ven en la lo parte pueden derecha, tratar de hacer a ver cómo RC nos por va logaritmo de con la 3. entrada no inversora. Entonces, si ustedes necesitan En la mucho entrada no tiempo, inversora la voy a tendrán que tirar colocar a una una capacitancia resistencia y una resistencia muy grande. Si que necesitan la muy puedo poquito hacer tiempo, igual o sea, un a pulso muy la pequeño, resistencia que está aquí entrando. también lo podrán simplemente hacer jugando por lo con que yo esa les dije, por capacitancia. eliminar el offset. Pero miren, si este está a tierra, este quiere decir que el voltaje aquí, B sub N es igual a 0. Miren este mide el Entonces, valor aquí tengo un máximo de voltaje una B sub señal. P, ¿Cómo el mide que el va valor máximo la de una diferencia señal? entre las dos entradas. Pues si aquí tengo una Y señal aquí tengo sinusoidal o tengo un ruido, condensador. o sea, tengo una señal que está cambiando con el tiempo. Y Y entonces aquí usted dice, tengo mi bueno, yo señal quiero medir de salida. Usted tiene una señal que cambia con el tiempo. Entonces, y usted ¿cuál quiere es la medir idea? Que la corriente, que, por no ejemplo, entra al cuál amplificador, fue sino el que la máximo que corriente logró hace esa este señal. recorrido. O sea, que está Entonces, miren este I1 que circuito está que aquí tenemos es ahí. igual hasta I2 Y que entonces pasa por por aquí acá. entra la señal, Como si el circuito estuviera abierto. pero el capacitor, cuando usted le Seamos, da, o sea, lo I1 cierra, el igual capacitor se va a ir cargando, se va a ir a I2. cargando. Si lo Y va, recordamos, digámoslo así, I1 pues, es sostener el la señal voltaje para que que este cae en la amplificador resistencia la mantenga. dividido la resistencia. O sea, Entonces, claro, por este aquí hay un amplificador lo que voltaje hace de es entrada. mantener Entonces la es señal más alta y no descargarse. B sub P Entonces menos muestra por un tiempo, claro, también habrá BP que no, mirar siempre cuánto lo he tiempo escrito, muestra. esto lo tengo al revés todo. La Me señal disculpan. máxima que está acá. Esta es, Si vuelvo y le doy acá, pues vuelvo y lo esta es reseteo y miro BP porque es otra la vez, entrada digamos, positiva, vuelve la entrada no a medir inversora esa y este señal es BN la entrada máxima. negativa o la entrada inversora. Yo siempre lo he... Bueno,
Entonces me perdonan. Entonces BP aquí ya habíamos dicho que es igual a 0. Hay una cosa que utilizamos mucho, Y por ejemplo, y pues entonces tengo que que decir la que lo corriente usamos en el I1 efecto Moss-Bauer es igual es a la que corriente I2. dejamos O sea, pasar que, la o corriente sea, que los cae en la pulsos en el resistencia efecto por la Moss-Bauer que pasa por la tienen diferentes resistencia R, alturas. es Bn menos el voltaje de Entonces entrada. la idea es como hacer un filtro Dividido. Por ejemplo, si a usted esa le interesa resistencia, y eso tiene que ser pulso, igual entonces tener su a la ventana corriente ahí. que pasa Entonces, si el pulso es más alto, por la capacitancia definitivamente C. tirarlo a 0. Si el Y pulso entonces, es si más bajo, esto dejarlo es en 0. C, Y si este es el por pulso, la dejarlo derivada pasar. con respecto al tiempo de este voltaje. Todo un que hay circuito aquí. como el que tenemos ahí en la imagen es un circuito ¿Cierto? que Y ese deja voltaje pasar que hay ahí, solamente, pues es dos V voltajes sub a 0 través menos, a ver dónde está el B sub n. Deja pasar solamente ciertos voltajes. Aquí coloco un voltaje de referencia. ¿De dónde sacamos positivo, esto? Pues recuerden coloco un voltaje de que el referencia pues, más voltaje bajo, de una capacitancia negativo, es igual y él solamente me va a dejar a la pasar carga ese pico sobre de la voltajes. capacitancia. Entonces, O sea, los la que estén derivada por del encima voltaje no y los la deja pasar, los que estén capacitancia por debajo no los con deja respecto pasar. al tiempo Y aquí al final, es igual pues lo que yo voy a ver a 1 sobre C, si que es yo una mido constante, por la derivada de la carga, con lo que yo respecto voy al a ver tiempo. son Entonces esos les da voltajes. que la derivada del voltaje ¿Eso para qué me sirve? Pues con para después respecto al llevarlo a un tiempo contador de pulsos, y ese es contador de igual a pulsos me 1 indica sobre la cuántos pulsos capacitancia llegaron por la corriente. despejo en corriente ese y nivel. obtengo esto. Entonces, ahora, este ya es un amplificador de Usando potencia. esa primera que había escrito que B sub Recuerden n que es hasta igual a ahora 0 habíamos hablado de y que B amplificadores sub de P es voltaje, igual a B sub n. pero este es un amplificador de Entonces potencia. esta parte, La idea es 0, que el amplificador 0 y me queda que el menos mismo voltaje, el voltaje de pero que entrada, al que es final dependiente del tiempo, supongo, sea capaz de entregar más sobre R potencia para una carga. es igual Por ejemplo, yo le quiero a la conectar mis capacitancia audífonos, por la derivada la señal del celular de la a un señal de baffle. salida con Es respecto claro al que yo tiempo. no lo puedo hacer directo. Entonces, para porque el obtener la celular señal de salida, no pues es capaz y de pasemos entonces, alimentar esto queda un baffle, 1 sobre pero C si le coloco un amplificador por R, que de también es una corriente, ya constante, con el menos mismo voltaje la va a ser integral capaz de ese voltaje de alimentar ese entrada baffle por un DT es o por ejemplo igual para motores. B sub 0. O sea que lo que está haciendo B sub 0, Entonces, lo que miren, usted va a ver ya a la salida me permite, en B además sub de 0 amplificar es pues, la corriente, integral va a amplificar carga eléctrica de B sub I. O sea que si usted, Y este es un montaje bien ya habíamos interesante, visto se esto llama, antes, por ejemplo, B sub I, el diodo de Chua es una señal realmente no es cuadrada, un diodo, es un montaje que tiene varios amplificadores. Recuerden pero que esos entonces la integral de amplificadores una hacen que se constante produzca es este una atractor. línea recta. O sea Es que muy chévere lo voy a tratar dibujar de encima, montarlo. pero aquí hay ganancia y es negativa. Es muy difícil Aquí hay lograrlo, una pero constante. es chévere Entonces tratar la de integral lograr es una o de línea hacer recta. este amplificador. Esto recuerden, De los tal ustedes manera que tienen cuando A, uno coloque los la integral de A de X es A por X, este atractor. eso es una línea. Y como esta es positiva, tiene pendiente negativa. Aquí tiene pendiente positiva, aquí tiene pendiente negativa. Ustedes obtendrán una señal triangular. Y si colocan una señal triangular, o sea, una línea recta e integran, entonces van a tener una cuadrática. Recuerden que con signo negativo, o sea que aquí tiene pendiente positiva, la cuadrática tiene concavidad positiva. No una seno, una cuadrática. Ahí la dibujé mal en la última parte, como algo así. Aquí voltea. No, es así. Así, así, y etcétera. Entonces, este es un circuito integrador. Ahora yo puedo montar un circuito derivador. ¿Cómo sería el circuito derivador? Entonces yo tengo también una entrada, pero coloco primero la capacitancia, la resistencia, y aquí coloco
R, C, la entrada inversora, la entrada no inversora, una resistencia, simplemente para quitar un poco de offset, y este se debería comportar como un circuito integrador. Perdón, un circuito derivador. El primero era un circuito integrador, el segundo es un circuito integrador. Aquí hay unas señales, perdón, derivador, diferenciador. Aquí hay unas señales, entonces yo tengo una señal cuadrada, que es una señal constante, y ustedes saben que la derivada de una constante es cero. Entonces, miren, lo que pasa es que aquí está el cambio. Entonces, cuando él cambia, en tiempo real, él no cambia, o sea, ustedes no pueden esperar que un circuito venga aquí y de una pase acá. En nanosegundos, si usted mira eso en nanosegundos, va a ver que el circuito llega acá y pasa acá. Entonces, como el circuito es derivador, deriva, está pendiente esa línea recta, que debería dar un valor constante. Entonces, a eso se deben estos picos. El valor constante, cero, el valor constante, cero. Miren, la derivada de una línea recta, una constante. La derivada de un seno, un coseno. Este tipo de filtros, miren que abajo dice, este filtro también se comporta como un filtro paso bajo y el otro se va a comportar como un filtro paso alto. Esta vez se comporta como un filtro paso bajo por el condensador y la resistencia. Ahora o sea que esto también va a cambiar la amplitud con la frecuencia. Este tipo de filtros se llaman filtros activos. ¿Por qué? Porque aquí hay salida, que yo vuelvo, digamos, hay retroalimentación. En cambio, cuando teníamos los otros filtros no son activos, sino que son pasivos. Ahora, miremos el diodo. Hagámoslo para que. Ahora, la salida con el diodo, como el diodo tiene una función logarítmica o una función exponencial, recuerden que habíamos visto cuál era la función del diodo, entonces lo que voy a tener al final es una función del tipo logarítmico. Bueno, dibujemos entonces el circuito que nos interesa realmente es la parte del diodo. Y el diodo lo podemos colocar en una dirección, lo podemos colocar en dirección contraria, solo que entonces la salida de voltaje la vamos a tener cuando el régimen de voltaje sea, digamos, está en la parte negativa. Entonces, yo tengo aquí, coloquémosle una resistencia. También dará distinto si el diodo lo coloco ahí, ¿cierto? Yo puedo hacer bastantes combinaciones. Esto es como por mirar, que no se me ocurre yo en qué pueda ubicar eso, o si, por ejemplo, ahora de pronto pienso en sonido. El sonido cuando se está amplificando, el sonido no responde en forma lineal. O sea, si yo le coloco corriente por la forma, por la potencia, recuerden que la potencia es 1 sobre r cuadrado, eh, entonces cuando la intensidad de una antena es un valor determinado y yo quiero que aumente la intensidad, el lugar donde usted está escuchando, o sea, la intensidad que le va a llegar, como la potencia disminuye a medida que usted se aparta 1 sobre r cuadrado, eso hace que yo no le pueda meter corriente en forma lineal y esperar que la intensidad aumente en forma lineal. Entonces se me ocurre que de pronto podría uno hacer un circuito donde, donde la amplificación la vaya haciendo uno en forma exponencial.
R. El problema o el peligro, yo no, digamos, el problema es lo fácil que sería saturar un amplificador trabajándolo en forma logarítmica. Entonces aquí tengo mi diodo. Y aquí tengo mi voltaje de salida y aquí tengo mi voltaje de entrada, donde recordemos que ese voltaje de entrada es una función del tiempo. Puede ser que, por ejemplo, en el condensador, si hubiera sido constante, el condensador se cierra, no deja pasar más corriente y hasta ahí nos llega el circuito amplificador. Puede ser que este no necesite ser dependiente del tiempo porque no hayan integrales o derivadas. Entonces vamos a hacer lo mismo que hemos hecho. Es decir, que la corriente que pasa por aquí es la misma corriente que pasa por acá, porque al amplificador operacional no le va a entrar corriente. ¿Qué otra cosa decimos? Que aquí hay un cero, eso quiere decir que el voltaje P es igual a cero, y que B sub n, que está acá, es similar, B sub n es muy similar o es igual a B sub P, que es igual a cero. Entonces empecemos, que la corriente 1 es igual a la corriente 2, o sea que B sub n menos B sub I sobre las resistencias a la corriente I1 es igual a la corriente que pasa por I2. Y recordemos cuál es la corriente que pasa por I2. Por I2 pasa I sub 0, que es una corriente de fuga, que por lo regular es 2 miliamperios o 2 microamperes, no recuerdo, pero eso siempre está en el datasheet del diodo. Entonces esta la llaman una corriente de fuga por Euler. Y aquí tiene unos, va a pastelear, la carga del electrón por el voltaje sobre K Boltzmann T. Entonces la carga del electrón por el voltaje que está cayendo ahí es B sub 0 menos B sub n, todo esto dividido K Boltzmann por la temperatura. O sea que B sub n es 0. Quitémoslo una vez. 0, 0. Y entonces esto me queda que menos B sub I sobre R es igual a I sub 0 E, la carga del electrón, el voltaje de salida sobre K Boltzmann T. Entonces lo que me interesa a mí es hallar el voltaje de salida. Entonces vamos a despejar ese voltaje de salida, o sea que eso me queda menos B sub I sobre R por I sub 0 es igual a Euler E B sub 0 dividido K Boltzmann por la temperatura, saco el logaritmo natural, eso me queda logaritmo natural de menos B sub I R y 0 es igual a E B sub 0 sobre K Boltzmann por sobre la temperatura también. Bueno, si ustedes notaron, esta parte aquí me dio negativa. Y es porque yo supuse, como hemos siempre puesto, que el voltaje aquí es B sub n menos B sub I. Y resulta que el diodo solamente va a conducir cuando esta parte B sub 0 sea más negativa que esta parte aquí B sub I. O sea que si ustedes lo analizan, entonces esta parte les va a dar positiva y esta parte de acá arriba les va a dar negativo. Más, este es menos. Entonces aquí ya puedo borrar este más y puedo estar tranquilo con el logaritmo, pero aquí me va a dar un menos. Y entonces resulta que esto me da que el voltaje de salida
es K Boltzmann T sobre la carga del electrón menos logaritmo natural del voltaje de entrada por R y 0 es igual a B sub 0. Ahora les digo algo, miren, K Boltzmann sobre E es una constante. Y si ustedes vuelven constante todo esto, y sub 0 es una constante, R es una constante, y ustedes dejan solamente constante esto, la variable que podría cambiar sería esta, y yo lo que tendría aquí sería un sensor de temperatura a través del diodo que puede sensar esa temperatura.